¿Cuáles son las medidas que debemos tomar ante esta nueva variante del virus? Agradezco muchísimo al infectólogo Alejandro Macías conectarse con nosotros esta noche para conversar unos minutos. Alejandro, un saludo muy cordial. ¿Cómo te encuentras? Bien, Pepe, aquí a tus órdenes. Buenas noches. Gracias, muchas gracias. Esta gripa ha llegado a México. ¿Es peligrosa? ¿Cuál es el riesgo? Sí, mira, desde luego es preocupante, puesto que, según se ha visto en Japón, en España, el Reino Unido, se transmite con una gran facilidad, pues ha mutado en relación con los virus de la estación anterior. Ahora, dicho esto, también hay que aclarar que este no es un virus epidémico, no es una pandemia, es un virus estacional y que entonces no va a causar el colapso que causa una epidemia. Sí es posible que ponga en vilo algunos hospitales, instituciones o inclusive algunas regiones aquí y allá un poco brincando en palomitas de maíz, pero no va a causar un colapso generalizado como una epidemia, no es un virus epidémico. De hecho, todo lo que señala, lo que se conoce de lo que ocurrió en otros países, es que el problema es que se transmite con mucha facilidad. Pero en lo demás, como tú mencionabas ahorita, se comporta como una influenza, como la misma influenza de siempre, responde a los mismos antivirales de siempre, no es pues una enfermedad más grave. Su interés reside sobre todo en que se transmite con una gran facilidad. ¿Cuáles son los síntomas? Porque pues luego vemos algunos hipocondríacos que a lo mejor estamos viendo moros con tranchetes. Sí. Sí, mira, en esto ha habido hipérboles, ¿eh? Porque de hecho, hay en redes sociales puedes ver que eso de la supergripa y parece que viene otra pandemia. No, a ver, para empezar, para que parezca influenza, tiene que haber fiebre, Pepe. Tiene que haber fiebre superior a 38 grados. No es que no pueda haber influenza sin fiebre, pero la definición es, a ver, que haya cuadro de fiebre y generalmente debe haber tos o un intenso dolor de garganta. Y ahí suena más como una influenza que como un catarro, aunque ya sabemos que clínicamente es imposible definirlo hasta que no tenemos una prueba confirmatoria. Pero los síntomas son esos habitualmente. Ahora, en general se va a curar sin problema, pero hay que recordar que hay grupos de alto riesgo de complicarse. Todos tenemos el mismo riesgo de infectarnos, pero de complicarnos mayormente. Los menores de 5 años o los mayores de 60. La gente que tiene enfermedades crónicas como la diabetes descompensada, gente que tiene cáncer, sida, cosas que le bajen las defensas. Las mujeres embarazadas y el personal de salud, todos esos tienen que estar vacunados ya, porque la vacuna no hace efecto mañana si te la pones hoy, va a tardar 2 o 3 semanas. Y este virus, si entra a México, va a entrar paulatinamente y seguramente lo vamos a tener ya generalizado por ahí de enero, febrero. Los riesgos para las personas, ya lo mencionabas, que forman los extremos de la cadena social son, digamos, un poco mayores. Hay que ser precavidos. Mucho mayores, Pepe. ¿Recomiendas el uso entonces del tapabocas o Sí. bien no asistir o tener mucho cuidado cuando asistes a reuniones concurridas? Sí, mira, dos cosas. Cuando uno de esos grupos, sobre todo en los adultos, tener en casa un oxímetro, ¿eh? La gravedad la define, no la define la fiebre, la define la baja de oxigenación. Cuando ya te falta el aire para respirar o el oxímetro está marcando menos de 90, estás grave por definición, aunque te sientas bien. Para prevenirlo, sí, mantente en las mejores condiciones físicas posibles, hay que hacer ejercicio y, como bien mencionas, si te vas a meter a un lugar cerrado donde hay mucha gente respirando el mismo aire, te pones un cubrebocas. El cubrebocas o tapabocas no te sirve en exteriores, te sirve en esas situaciones, te vas a meter al transporte público, te vas a subir a un Uber, qué sé yo, ahí te sirve porque estás respirando el mismo aire que puede contener el virus y ahí sí te puedes infectar. En exteriores no. ¿Funciona la vacuna de la influenza para evitar riesgos? Sí, claro. Mira, también hay una evidencia de que la vacuna del año anterior se fabricó con los virus que circulaban por ahí de febrero, marzo, abril. Y este virus se parece ya menos a ese virus y entonces sí puede haber una cierta resistencia o escape de la vacuna de que tenga el virus, pero sigue siendo solamente relativa. La vacuna te sirve no nada más para no enfermarte, que a lo mejor en eso no va a ser muy eficaz, te sirve para no ponerte grave y no morirte sobre todo. Por eso se destina sobre todo a grupos de riesgo, aunque le puede servir a cualquiera. Doctor Macías, ¿alguna recomendación para aquellas personas que van a poder viajar o que tienen planeado viajar dentro o fuera del país? Sí, claro, mira, y uno frecuentemente se infecta en los viajes, precisamente. Hay muchas situaciones ahí de riesgo, atiborramientos, lugares abarrotados de personas.
En esos casos, ponte un cubrebocas. Cuando vayas a subir un autobús, por ejemplo, en las subidas, en los abordajes de los aviones, todo eso es un riesgo de estar respirando el mismo aire de todos los demás y ahí incrementas el riesgo de infectarte. Entonces, sales y sales, sobre todo si estás en los grupos de alto riesgo de complicarte, no viajes si no vas vacunado. Ponte tu vacuna de COVID, de influenza, ahora para los mayores de 60 también la vacuna del neumococo. Todo eso va a hacer que si te infectas te vaya mucho mejor. Pues te agradecemos mucho, Alejandro Macías, como siempre, es un gusto saludarte. Lo hacemos cuando hay el apuro de este tipo de situaciones que nos ponen a todos un poco nerviosos, pero mejor informar que tener miedo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Pepe. Cuídense. Que estén Igualmente, bien. gracias. El doctor Alejandro Macías, él es del Sistema Nacional de los más importantes infectólogos del país.